Hola, muy buenas tardes. Hoy, el Día del Maestro, estas charlas ambientales que estamos teniendo en Ecologízate, pues no podíamos dejar pasar una fecha tan importante, esta conmemoración, a darles felicitaciones a todos los maestros. Es una profesión que no solamente es prioritaria para el tema de educación en México y en otras partes del mundo, sino que también es necesaria tener no solo conocimientos, sino tener esta habilidad de poder compartir. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos una invitada que para Ecologízate al 100 no solamente es como nuestra mamá, sino es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida, es de estos personajes no solamente como educadores, sino que también ha sido nuestra maestra en este caminar, en esta vida, en este encontrarnos con ella. Ha sido muy emocionante convivir y trabajar de la mano con ella, y pues queremos que ustedes también la conozcan en estas charlas que tenemos programadas para este mes. Les voy a platicar un poquito de ella, aunque en el camino de esta conversación la van a conocer mejor. Ella es la doctora Arely González García Sancho. Tiene una trayectoria muy impresionante en el rubro de la docencia, pero también en la investigación, en la consultoría ambiental. Ella es profesora de educación primaria por la Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México. Tiene también una licenciatura en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, también en México. Realizó una maestría en ciencias biológico-agropecuarias ambientales en la Universidad Autónoma de Nayarit, con la tesis Ecología del Paisaje de la Llanura Costera Norte de Nayarit, en México. Tiene un doctorado también en Ciencias Biológico-Agropecuario-Ambientales, también por la universidad, y bueno, este título lo obtuvo con la tesis que llamó Vulnerabilidad Hídrica de la Cuenca del Río Mololoa. También tiene una constancia de docente investigador como autora en la investigación Modelo Geográfico de Infiltración para la Gestión Sustentable del Agua en Nayarit, aprobado por la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Tiene una certificación en competencias tecnológicas para la productividad conforme a la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Media Superior también. Tiene varias participaciones en el tema de investigación, no solamente con publicaciones en artículos científicos, sino también ha sido investigadora responsable de un proyecto que se llama COSDAC dentro del programa de innovación e investigación tecnológica nombrado Cultura Ambiental en los Jóvenes del nivel media superior frente al cambio climático para un desarrollo sustentable. Este proyecto se desarrolló en la ciudad de Tepic, y también ha sido colaborador de otros proyectos como el impacto y estrategias de mitigación de cambio climático en el estado de Nayarit. Como docente tiene una trayectoria también muy interesante porque ha sido maestra en los niveles educativos desde la primaria hasta el bachillerato. En 2001 hasta la fecha ha sido docente en el CETI 100, que es a nivel media superior, es un bachillerato, pero en la misma institución del CETI 100 ha tenido las asignaturas de química, de biología y de ecología. Y aquí también ha tomado cargos administrativos. Ha sido no solo profesora de nivel bachillerato, ha sido jefa de servicios docentes, jefa de planeación y evaluación, jefa de laboratorio de biología y coordinadora de un programa muy bonito que se llama Constrúyete. En este programa coordinó capacitación de temas ambientales, no solo ambientales, sino también como de generación de vida, de cómo va a ser tu vida para docentes y alumnos al interior del plantel. Generó un espacio de cultura del agua de parte de la Conagua, y ejecutó un programa de Escuela Verde en donde certificó al CETI 100 como escuela líder ambiental. Entonces, como se podrán dar cuenta, esta trayectoria que tiene la doctora Arely ha hecho que no solamente sea una profesionista muy capaz, sino que además tiene una sensibilidad muy interesante que la hace acercarse a sus alumnos y a sus docentes, porque en toda esta actividad, lo loable o lo noble de esta actividad es que te relacionas con muchas personas, te relacionas con la comunidad estudiantil, no solamente con los alumnos, sino con los directivos y con los padres de familia, y hay que hacer esta unión
y esta preocupación que ella tiene siempre porque el alumno no solamente apruebe una materia, sino que él se sienta bien, porque si no, no va a aprender. Esta empatía que la maestra Arely tiene hacia las problemáticas personales que tienen sus alumnos hace que no solamente la recuerden como una buena maestra, sino como esta maestra que apoya otra parte de tu vida que no solamente es la educación, sino tu desarrollo personal. Y creo que eso es una de las cosas que todos le agradecemos mucho, esta preocupación que tiene por sus alumnos y por la relación que van a tener. Este tema de nivel media superior es muy importante. Es una edad en la que es muy complicado estar y que tengas estos enlaces dentro del plantel hace que no te pierdas en el camino y que de parte de ella siempre no solamente una semilla de un buen ciudadano, una buena ciudadana, sino que también generas a un adulto que sabes que va a ser respetuoso de sí mismo, pero también de su entorno y de dónde está, y va a ser una persona consciente y proactiva. Entonces, creo que el tema de educar no solamente queda en la parte de capacitación y técnica, sino cómo educas a las personas a vivir y a vivir bien y a sentirse bien con ellas. Entonces, hoy la dejamos con la charla que está enfocada a cómo estos docentes se enfrentan ahora con las nuevas problemáticas actuales, que es el cambio climático, y cómo en esta situación tienes que trabajar, porque como maestro también te tienes que mutar, tienes que estarte convirtiendo en muchas otras cosas ahora con las nuevas tecnologías, y todo eso nos va a platicar el día de hoy. Y pues bienvenida, doctora, nos da muchísimo gusto tenerla en estas conversaciones y pues verla que está muy bien y aquí estamos para ti. Muchas gracias. Pau, muchísimas gracias por tus palabras. Es una gran emoción la que siento el estar compartiendo con ustedes. Han sido 10 años de esfuerzo, pero son 10 de los 10 años más bonitos de mi vida, porque he compartido como docente, como amiga, como madre, como ciudadana de este mundo, todas mis experiencias para que pues podamos hacer un cambio. Y eso es lo que vengo a platicar el día de hoy, mis experiencias, ¿no? ¿Cómo es que se puede trabajar o cuál es la función que tiene que hacer el docente frente al cambio climático? ¿Por qué tenemos que involucrarnos en estos temas? Si a lo mejor nuestros temas es matemáticas o química o física, ¿por qué tenemos que involucrarnos también a esta problemática ambiental tan fuerte que estamos viviendo día con día? Porque es un hecho, ya lo estamos viviendo todos los días. Para eso, bueno, voy a compartir una presentación para irles platicando sobre un gran proyecto ambiental que hicimos, pero sobre todo cómo es que los docentes participaron en este proyecto ambiental. Como dice Pau, yo trabajo actualmente en el CETI 100 de Tepic, Nayarit. Es a nivel medio superior, nivel bachillerato, con jóvenes que ustedes saben que pues, están en la edad de las inquietudes, que quieren conocer, que quieren saber, que quieren vivir, y que además es la época pues de las más principales porque es cuando toman las decisiones hacia qué camino van a llevar. Entonces, decidimos dar esta plática el día de hoy como un festejo, una conmemoración al Día del Maestro, a esa gran función tan noble que hacen todos los maestros y que se entregan a sus alumnos, porque pues los maestros somos parte de esta sociedad y somos fundamentales para un cambio de dirección de la misma sociedad. Entonces, pues el Día del Maestro, el 15 de mayo, fue promulgado desde la Constitución que hizo Venustiano Carranza. Pensaron que era importante dar un día de festejo para darle relevancia a los maestros, a esa labor que hacen, y sobre todo porque Venustiano Carranza decía que de ellos depende la creación de la nueva sociedad que esperaban como México.
quiero hacer un reconocimiento a una gran persona que fue nuestra directora del CETI 100 y que pues ya no está ahorita con nosotros, pero fue una persona fundamental para que nosotros pudiéramos hacer este programa. Si ella no lo hubiera autorizado, no se hubiera realizado, pero sobre todo le agradezco que creyó en nosotros, que confió en nosotros y que siempre estuvo a la par apoyándonos y que de esta manera pues se formó este grupo que les quiero yo platicar, esta historia, pero también al igual que ella pues quiero que esta presentación sea una conmemoración a todos esos maestros que ya no están en este momento, que han sido partidas muy dolorosas, entre ellos mi mamá, la maestra Guadalupe García Sancho, el maestro Alberto Fluvio, el maestro Alegría, el maestro Abundio, todos del CETI 100, que dejaron su vida en esa profesión, dejaron una huellita en cada uno de sus alumnos y pues muchas agradecimiento a todos ellos y están en nuestro corazón. También pues quiero felicitar a todos los maestros en su día, a mis compañeros de la normal, si me están viendo, a mis compañeros de todas las diferentes escuelas donde he trabajado, a mis amigos, compañeros del CETI 100, y para eso pues les traje estas palabras. Pau, ¿me ayudas a leerlas, por favor? Sí, claro. Feliz Día del Maestro. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. ¿Por qué solo ellos nos brindan el tesoro más valioso que existe y que nada ni nadie puede quitarnos? Educación. Feliz Día del Maestro. Gracias, maestro, por ofrecernos las herramientas con que construir nuestro futuro. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. La docencia es la única profesión que crea a todas las otras profesiones. El enorme valor de motivar en el presente a quienes construirán el futuro. Educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Gracias a tu labor, día a día se construye una sociedad mejor. Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Uno no recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Carl Gustav Jung. El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento. Albert Einstein. Bueno, pues estas palabras, que escogí es porque quiero que sigamos analizando la importancia del maestro. Pero bueno, la problemática grande es el cambio climático, por eso se llama los docentes frente al cambio climático. ¿Qué tenemos que ver los docentes en este fenómeno? Ustedes saben que el cambio climático es ocasionado por los gases de efecto de invernadero. ¿Qué es esto? Lo que nosotros producimos, consumimos y desechamos ocasiona ciertas contaminaciones que ustedes ya deben de tener un poquito más de conocimiento, pero que está haciendo que el efecto de invernadero aumente y las temperaturas promedios del planeta aumenten. Al aumentar la temperatura promedio,
pues ocasiona graves problemas ambientales. Cada vez vamos a tener más huracanes, más tornados, sequías muy intensas como la que tenemos actualmente, incendios, pérdida de agua, inundaciones, pérdida de los polos. Y esto pues se está haciendo por las actividades antropogénicas que nosotros mismos estamos realizando. A nivel internacional se han estado haciendo muchas cosas. Los países en sí se han estado organizando, hay acuerdos, hay estrategias. México tiene la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Pero nada de esto se ha logrado ni se puede lograr si no tenemos un cambio de cultura. Tenemos que hacer de esta cultura que tenemos ahorita de consumo y de desecho, que estamos consumiendo demasiadas cosas y luego todo lo desechamos, y que esos desechos no se pueden degradar tan fácilmente en los ecosistemas y que se están acumulando y que estamos contaminando y estamos perdiendo nuestros servicios ambientales y estamos perdiendo nuestros recursos naturales, estamos perdiendo los ecosistemas y la biodiversidad. Pues todo esto nos va a llevar a un grave problema. Yo les comento que somos una especie, somos una especie animal, mamífera, y como toda especie podemos estar en peligro de extinción. Si nosotros extinguimos nuestros ecosistemas, nuestra gran biodiversidad, al final los que nos vamos a extinguir somos nosotros mismos. Entonces, a nivel internacional se está pensando la manera a que no llegue a esa parte. Nuestro planeta nos puede mantener a todos siempre y cuando hagamos las mejores acciones para conservar y vivir en armonía con nuestros ecosistemas y con nuestros hermanos, especies de animales y plantas. Entonces, para llegar a ese punto tenemos que hacer un cambio de cultura. Y esta cultura debe estar hacia esos 3 puntos principales del desarrollo sustentable, que es la economía, la sociedad y el ambiente. Y la cultura debe ser la comprensión y el conocimiento de lo que tenemos de nuestro ambiente, pero también la responsabilidad de nuestras acciones día a día, de nuestros hábitos diarios, la responsabilidad que tenemos de lo que hacemos para que no perjudique o disminuya nuestra huella ecológica, nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica. ¿Y cómo hacerle para hacer un cambio de cultura? Porque si no se llega al cambio de cultura, aunque existan los mayor número de acuerdos y aunque la ciencia y la tecnología avancen en buscar nuevas innovaciones que contaminen menos y eso, si no se llega a un cambio de cultura y la población en sí no cambia, no podemos hacerle frente al cambio climático. Entonces, ¿a qué cultura tenemos que caminar? Hacia una cultura ambiental. Aquí Tikal nos dice que la cultura ambiental tiene el propósito central de que la población adquiera responsabilidad por los problemas ambientales y realice acciones que demuestren una conducta ambiental responsable. Ese es el punto y ese es el meollo. ¿Cómo hacerlo o quién lo tiene que hacer? El cómo es a través de la educación. La educación nutre a la cultura, pero también la educación puede cambiar a esa cultura. Entonces, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que los docentes realizamos puede aportar a tener una mejor educación, una educación ambiental que vaya haciendo un cambio de cultura a una cultura ambiental. Y entonces tenemos que la UNESCO en 1975 dijo que la educación ambiental es un proceso permanente que tiene como meta que los individuos y las comunidades adquieran conciencia de su medio y aprendan los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación
que las capacitará para actuar individual y colectivamente en la resolución de los problemas ambientales, presentes y futuros. Tenemos que pensar en un futuro. ¿Qué les vamos a dejar a las siguientes generaciones si nos acabamos nuestros ecosistemas y nuestras condiciones actuales? ¿Cómo van a vivir las generaciones futuras? Pero la gran pregunta es, ¿quién? ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Quién tiene que cambiar la cultura? ¿A quién le corresponde? Muchos me pueden decir, no, pues a los gobiernos. Sí, al gobierno, en sus políticas, lo puede escribir. Pero realmente en la acción, ¿a quién le corresponde poder hacer este cambio de cultura? Mucho decimos los maestros, es que la educación es de la casa. Los alumnos deben de venir educados desde casa. Sí, pero ¿quién puede educar a los padres para que a la vez eduquen a sus hijos? Y entonces nosotros podamos llegar a tener alumnos que ya estén educados hacia estos conceptos ambientales. Si los padres en sus tiempos no se les educó de esa manera. Entonces, la problemática es ahorita. Ahorita tenemos que hacer un cambio para que podamos frenar un poco los problemas ambientales y el cambio climático. ¿Y ese a quién le va a corresponder? ¿A quién? Me gusta mucho este mensaje porque dice, la peor amenaza para nuestro planeta es la creencia de que alguien lo salvará. Todos pensamos que alguien más lo va a hacer, que yo no. Pues yo ¿qué hago? Yo no hago nada. O sea, a alguien más va a ser para salvarlo. Pero realmente debemos de ver a quién le corresponde cada acción, cada función. ¿A quién le corresponde en este caso la educación? ¿Se acuerdan todas estas palabras tan bonitas, estos mensajes tan bonitos para festejar el Día del Maestro? Pues yo hice un análisis de todas esas palabras. Y entre ellas nos dice, pues la educación. Los maestros es algo que no pueden quitarnos. Cuando adquirimos educación, ya nadie nos lo puede quitar, está dentro de nosotros, es parte de nosotros. Los maestros dejan huella, motivan el presente, hacen de sus alumnos alguien que no existía. Los maestros hacen cambios en sus alumnos. Tocan nuestros sentimientos para que al alumno le quede realmente grabado. Se necesita llegar a esa parte de los sentimientos. Despiertan expresión creativa y del conocimiento. ¿Quiénes? Los maestros. Templan el alma para las dificultades. Fíjense bien, los maestros templan el alma para las dificultades. Les enseñamos a los alumnos cómo enfrentarse a esas dificultades. Cambian a las personas. Crean todas las profesiones. Nosotros somos los creadores de todos, de todas las profesiones, porque así seamos maestros de primaria, de secundaria, de bachillerato, vamos dándoles los elementos y las herramientas para sus futuras profesiones. Ofrecen las herramientas para todos, construyen nuestro futuro. O sea, los maestros somos los constructores del futuro de las sociedades. Construyen una sociedad mejor. Y al hacer cambios en los educandos, pues cambiamos el mundo. Así que, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde la educación? Es a nosotros. Y nosotros como docentes necesitamos aceptar esa responsabilidad. Tengamos la materia que tengamos. Así sea ética, valores, sea lectura, inglés, matemáticas, química, física. Así sean las materias, nosotros somos parte de los que tienen que hacer el cambio de la educación.
de una educación ambiental a una cultura ambiental. Nosotros somos los que nos debemos de responsabilizar en todos los ámbitos y en todos los niveles. ¿Por qué? Porque quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Pues entonces, como docentes debemos de aprender para saber cómo hacer estos cambios y cambiar a esa cultura ambiental. Debemos, en esta pandemia lo hemos demostrado. Aprendemos rápido, nos adaptamos rápido a las condiciones. Cuando no sabíamos mucho de tecnología, ahora estamos dando a línea, estamos haciendo videos, buscando las maneras más eficaces para llegar a nuestros alumnos. Entonces, podemos hacerlo. En este caso, también tenemos que aprender sobre las problemáticas ambientales, así sea el tema que ustedes manejen, aprender sobre esas problemáticas ambientales, porque lo que se requiere es ese cambio de cultura. ¿Para quiénes? Para los jóvenes, para las niñas, los niños. Ellos son la población clave para cambiar el tipo de desarrollo a un desarrollo sustentable, puesto que en un futuro cercano son los que tendrán las decisiones, por lo que deben ser educados en un conjunto de valores de convivencia y de respeto con la tierra y la sociedad, fomentando así una nueva cultura ambiental. Nosotros nos basamos mucho en los principios y valores de la Carta de la Tierra. Ahí nos dice cómo es que podemos llegar a esa cultura ambiental. Si nosotros fomentamos esos principios y esos valores, podemos vivir en mejor armonía con nuestra naturaleza, pero también en mejor armonía con nosotros mismos, en paz, no en competencia, sino en cooperación. Cooperar para que esto pueda ser mejor. ¿Cómo? Bueno, pues aquí en el cómo es lo que yo les quiero platicar, mi experiencia. Durante muchos años yo estuve, pues ya tengo más de 30 años siendo maestra, desde que terminé la normal y pasé por los diferentes niveles, he dado clases a todos los niveles. También di clases en licenciatura, también di clases a nivel maestría, entonces he abarcado hasta kinder, desde kinder hasta maestría, ¿no? Y yo siempre he dicho que el nivel que más me gusta es el nivel medio superior, el bachillerato, porque es el nivel donde los chicos necesitan más orientación. Y por eso es que me he quedado más años trabajando en este nivel. Pero por mucho tiempo yo buscaba la manera de cómo llegar a ellos. Cómo hacer este cambio ambiental. Y no lo había conseguido. Sí habían quedado como algunas cosas aisladas, actividades, pero se quedaban como actividades, como conocimientos, pero nada más como conocimientos, pero no lograba un cambio de actitud. Para tener una cultura se requiere tener un cambio de actitud. Y hasta que no llegamos a ese cambio de actitud podemos decir, sí, el conocimiento se adquirió, se aceptó, se cambió y se actuó. Hasta ese momento logramos el objetivo. Y entonces, ¿cómo es que logramos ahora esto? Esa es la gran pregunta, la incógnita, el cómo, ¿no? Hay una frase, esta frase me encanta mucho y se la enseño seguido a mis alumnos. Dice, ojalá que de niños nos enseñaran a luchar por ideales y no por calificaciones. Así de adultos trabajaríamos por sueños y no por salarios. Yo creo que todas las personas, si trabajáramos por los sueños, de lograr nuestros sueños, definitivamente seríamos una sociedad más feliz, más íntegra. ¿Por qué? Porque si estuviéramos trabajando para eso, para lograr nuestros sueños, en el momento que logramos nuestros sueños y además recibimos una remuneración económica, pues qué felicidad.
O sea, logramos lo que queríamos, pero además nos están dando un premio que es nuestra remuneración económica, ¿no? Con los chicos pasa lo mismo. No sé en qué momento del sistema escolar los jóvenes se transforman, porque los niños de primaria son niños muy creativos, muy abiertos, que quieren conocer y quieren conocer el mundo, todo preguntan, todo aquí. ¿En qué momento, cuando yo los recibo a nivel bachillerato, se convierten en jóvenes apáticos, desinteresados, angustiados, con miedo, y que nada más van por un número para su boleta? Y no con ese interés, ese entusiasmo de aprender por simple hecho de aprender, sino ese interés de saber las cosas para ellos, sino, y para su propio futuro, ¿no? Sino que nada más están buscando un número en una boleta. Muchos de los chicos me dicen, es que mi papá nada más quiere la calificación. Fueron los papás los que hicieron ese cambio. Son los maestros, es el sistema, no lo sé. No lo sé, pero eso de buscar nada más una calificación, lo que hace es que los chicos lo busquen a como sea, copiando, ustedes saben muchas cosas, ¿no? Copiando, pasándose tareas, pero eso pierde el desinterés realmente de aprender. Yo a mis alumnos les digo, recuerden como la canción de Pink Floyd, no son un ladrillo en la pared, no son uno más del sistema, no tienen por qué seguir un caminito. Busquen lo que a ustedes les parece satisfactorio para ustedes mismos. En el momento que encuentren eso, entonces en ese momento van a ser felices. Busquen por ello, pero también luchen por ello y no se permitan ser un número en la pared, un ladrillo en la pared. No son un número en una boleta. No importa la calificación si fue el mejor esfuerzo que pusiste para lograr eso. No importa que sea un 6 si tú pusiste el mejor esfuerzo. Y no vale un 10 en el cual fue un 10 copiado, porque no te dejó nada, no dejó nada para el futuro. ¿Qué tenemos nosotros que ver como maestros en este proceso? Pues mucho, en la forma en que les enseñamos, en la forma en que les decimos, en la forma en que los pedimos. Desgraciadamente, el sistema está dado a que hay que poner un número y todo el mundo está buscando ese número. Pero también los maestros, en lugar de fomentar más la cooperación y la responsabilidad entre todos, fomentamos la competencia. Entonces ahí están los concursos de competencia, quién saca el mayor puntaje. Bueno, entiendo que hay que evaluar de alguna manera. Y entiendo que se debería hacer todo un sistema, un cambio de forma de educar. Pero también comprendo que no estamos en esas posibilidades. Pero sí podemos hacer, cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, el cambio y la diferencia. ¿Cómo podemos llegar a ese cambio y diferencia? Pues proponiéndoles, permitiéndoles la creatividad a los alumnos, orientarlos. Y eso es lo que yo quiero platicarles, la experiencia que tuve como docente, cómo fue que me hicieron cambiar para darme cuenta que hay que fomentar en los chicos sus ideales, sus sueños. Y al fomentar sus ideales y sus sueños podemos cambiar el mundo. Aquí hay dos personas importantísimas para mí, mis hijas, Areli y Aramara. Ellas fueron las que me hicieron reflexionar en todo esto.
Y empezó aquí con esta fotografía. Un día me las encontré llorando porque habían visto un documental en que mataban a las foquitas de Groenlandia. Un documental muy cruel. Y me decían, ¿qué podemos hacer, mamá? Y yo les dije, no podemos hacer nada. No podemos ir a Groenlandia a evitar que maten a las focas porque no nos podemos poner ahí en medio. Simplemente no podemos hacer ni siquiera el viaje a Groenlandia, ¿no? Pero lo que podemos hacer son las cosas que están a nuestro alcance, las cosas que están a nuestro alrededor. Eso es lo que podemos hacer. Analizar cuáles son los problemas que tenemos a nuestro alrededor y ver a nuestro alcance qué podemos hacer para el cambio. Y entonces Arely, mi hija mayor, vio que había un congreso que se llamó el primer Congreso Nacional Juvenil de Jóvenes frente al Cambio Climático. Y también había un congreso infantil en perdón, tantito. También había un congreso infantil. Y a mí se me hizo buena idea que conocieran que era un congreso. Como yo soy científica, pensé que era un buen aprendizaje. Entonces Arely y Aramara se presentaron en ese congreso. Perdón. Arely, abre tu micro. Ok, ya. Ahora sí, ya. Perdón, Bueno, pues Arely, mi hija, se presentó en ese congreso con ideas de qué podían hacer los jóvenes frente al cambio climático. Dio muchas ideas, platicó muy bien, pero me acuerdo bien que una persona que estaba ahí, uno de los científicos organizadores del congreso, le dijo, muy buenas tus ideas, está muy bien, pero me gustaría que dentro de un año, cuando se vuelva a hacer el congreso, vengas y nos digas qué hiciste, que no nada más sean ideas y que queden ahí, sino qué hiciste tú. Y Arely lo tomó así y dijo, sí, va, viene. Y entonces, yo siendo ella ya estudiando en el CETI 100, en el bachillerato, y Aramara estaba en la secundaria, y yo trabajando en la misma escuela donde estaba Arely, Arely me dijo, mamá, ¿me apoyas? Tú como docente de la escuela, ¿me apoyas en hacer un proyecto de educación ambiental de jóvenes para jóvenes? Y yo le dije que sí. Y se hizo la magia. ¿Cómo? Pues esa es la clave, de jóvenes para jóvenes. Y nosotros como docentes nada más ser los asesores, los orientadores, los gestores,
permitir que ellos, sus ideas fluyan, y cuando fluyen se hace la magia. Los chicos tienen mucho que dar, pero a veces están muy reprimidos por nosotros los adultos. No los dejamos ser, no les damos la oportunidad de ser. Pensamos que se nos van a ir porque hay muchas cosas que los pueden distraer. Pues sí, pero esas cosas que los distraen, si son bien canalizadas para unas actividades que fomenten, en este caso, la cultura ambiental, entonces los chicos participan porque son sus propias ideas. ¿Qué hizo Arely? Consensar, empezar con sus amigos y consensar qué es lo que querían hacer, qué les interesaba a los chicos. Que si les interesa la moda, pues hacemos una pasarela ecológica. Estábamos dando información, estamos dando cultura, pero están viendo también los jóvenes las cuestiones que les gusta de la moda. Que si les gustan las canciones, pues un concurso de canciones. Se llamó el Canto a la Tierra. Que si quieren sembrar árboles, bueno, pues sembremos árboles, hacer reforestaciones. Que si quieren hacer pintura y artes, pues pintura y artes. Todas esas actividades que a ellos les interesa, los videojuegos, por ejemplo, la tecnología, pues hacer acciones que permitan ese proceso de la tecnología. Los chicos hicieron videojuegos, dando educación ambiental a través de sus videojuegos. Hicieron muchísimas actividades muy interesantes que lograron llegar a que se hiciera un proceso de educación para todos los miembros, toda la comunidad del CETI-100. Los maestros también participaron. Cuando empezaron a ver que los chicos estaban tomando fuerza y estaban haciendo acciones, los maestros también se involucraron y empezaron a trabajar junto con ellos, asesorándolos, orientándolos, apoyándolos sobre las actividades que querían hacer. Este video que estamos viendo es el video sobre el Festival Ambiental, que era así como el cierre de todas las actividades que se realizaban durante un año y llegábamos a la conclusión de este Festival Ambiental. El CETI-100 está formado, en ese tiempo estamos hablando en el 2010-2011, estaba formado por 2,000 alumnos, 120 maestros, 80 administrativos. Todos participaron en el programa de educación ambiental. Todos, desde sus diferentes niveles, participaron. Y entonces empezó a haber un cambio en la actitud de los chicos, en la actitud de los maestros, en la actitud de los administrativos. Se empezó a dar forma. Algo que yo por muchos años había estado intentando, pero que quedaba ahí como actividades aisladas. Como actividades de, es la maestra que anda con sus cosas ahí, la maestra loquilla que anda con sus ideas y de desarrollo sustentable y eso, pero que no se escuchaba. Cuando lo tomaron ellos, es cuando se dio la fuerza. Y se formó este grupo tan bonito que se llama Ecologízate al 100, del cual ahora estamos festejando sus 10 años. Porque además se formó con alegría, con motivación, con creatividad. Quiero seguirles enseñando muchas de las cosas que se hizo. Entonces se hizo un programa de educación ambiental de jóvenes para jóvenes. Aquí, entre ellos mismos, se iban educando en cuestiones ambientales. Los que ya conocían un poquito más, les iban explicando a los demás. Se formaron líderes ambientales en diferentes temas, en los temas que a ellos les interesaba. Se hizo un taller de reciclaje, se hizo el vivero,
la lombricultura, y había chicos líderes de cada uno de esos temas que lideraban las actividades que se desarrollaban. Yo quise documentar todo esto porque dije, bueno, ¿cómo lo podemos hacer a que llegue a mayor difusión? Además, no nada más un año, sino que fuera permanente y que quedara ya como una cultura ambiental de la escuela. Y busqué medios, busqué fondos y los conseguí a través de un proyecto de investigación que fue financiado por COSDAC y se llamó Cultura Ambiental en los jóvenes del nivel medio superior frente al cambio climático para un desarrollo sustentable. Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es que yo no había podido y cómo es que ahora sí se dio? ¿Cuál fue la manera? Y yo traté de investigarlo. Entonces, el objetivo era contribuir a la solución de la problemática de cambio climático por medio de una cultura ambiental en una población de jóvenes del nivel medio superior mediante la sistematización de un programa de educación ambiental que se realizó en el CETI-100. Pues resulta que para poder tener una cultura ambiental debemos de abarcar varios aspectos. Uno es el cognitivo, el actitudinal, para llegar al comportamiento y a la acción. Ese es nuestro objetivo, llegar a la acción. La mayoría de lo que hacemos es nos quedamos aquí, en el conocimiento. Casi todo el mundo dice que sean los maestros de biología y los de ecología los que den esto, ¿no? Está marcado en la Secretaría de Educación Pública que se debe dar educación ambiental. Pero ¿quiénes lo deben de dar? Y todo el mundo piensa, pues que sean los maestros de ecología y biología. No, realmente se debe dar a todos. Todos los maestros somos los que debemos de participar en esto. Me van a decir, pero ¿por qué yo si estoy dando matemáticas? Porque tú como docente das matemáticas, ¿sí? Pero también es tu responsabilidad la educación en valores. Y esa educación tenemos que caminarlo hacia el desarrollo sustentable. Entonces, desgraciadamente, no ha existido un programa integral en la Secretaría de Educación Pública. Se ha dejado como un tema ahí la educación ambiental. Aquí en el estado de Nayarit fuimos hace poquito a buscar en CEPEN, en la Secretaría de Educación Pública del Estado, la Oficina de Educación Ambiental, y nos dijeron, la oficina está, sí, está en el sótano. ¡Qué impresión! O sea, la educación ambiental para la SEP está en el sótano. Como que si fuera algo ahí, algo que tenemos que hacer, pero pues no sé quién. Y a la persona que ponen ahí pone su mayor esfuerzo, pero no tiene lo que requiere para darle ese impulso, porque pues está en el sótano. Es un tema que lo han mandado al sótano. Las escuelas también se ha marcado en los reglamentos que debe de haber educación ambiental, pero también para los directivos viene siendo un tema que está en el sótano. Entonces, mientras no veamos esta parte, que no nada más son los conocimientos por los conocimientos, sino que esos conocimientos tienen que cambiar actitudes para poder llegar a la acción y al cambio de comportamiento. Entonces, siempre la educación ambiental va a quedar en el sótano. Y no es posible porque realmente ya tenemos muy poco tiempo. A nivel internacional nos están dando una fecha límite, 2030. 2030 son pocos años ya. Y la manera que podemos hacerlo es de esta forma, que salga del sótano y que se institucionalice en las escuelas como algo primordial.
Y la única forma es a través de llegar a esta etapa. Les voy a dejar que veamos que se necesita hacer primero una conciencia ambiental para que después podamos aceptar los conceptos y después podamos hacer nuestros cambios de actitud y de conducta. Pero les voy a dejar a Ana Mara que les platique más sobre cómo se hizo el proyecto de investigación. Entonces, vamos a escuchar un poquito a Ana Mara. Hola, mi nombre es Aramara Nájera y les voy a contar mi historia. Todos sabemos que el mundo está atravesando por una crisis ambiental. ¿Por qué los jóvenes no están tan interesados en hacer algo al respecto? ¿Por qué los programas de educación ambiental no impactan tanto en los jóvenes? Tal vez no tenga todas las respuestas, pero al menos intentaré encontrarlas en mi escuela. ¿Y entonces qué hice? Conformamos un grupo de jóvenes líderes ambientales que son los que impulsan y ejecutan el programa de educación ambiental en la escuela a nivel bachillerato en mi ciudad natal, Tepic, Nayarit, México. Elaboramos el programa de educación ambiental de jóvenes para jóvenes. Después de aplicar el programa de educación ambiental, se identificó el grado de cultura ambiental en los jóvenes. En base a la metodología de Kiver, se diseñó un cuestionario que consta de 3 elementos de evaluación: actitudes, intenciones de comportamiento y conocimiento. Se encuestó a los jóvenes de 15 años que acaban de ingresar a la escuela y no han participado en ninguna actividad de educación ambiental. Perdón. Y a los jóvenes de 18 años que ya mantienen al menos un año participando en las actividades ambientales. Después de un año de trabajo, el resultado de la encuesta arrojó que el índice de cultura ambiental es mayor en los jóvenes de 18 años, los cuales han participado voluntariamente en diversas actividades de educación ambiental, teniendo un índice de 8.14 en una escala de 10, mientras que los jóvenes de 15 años mantienen un índice de 6 en la escala de 10, puesto que aún no participan en ninguna actividad. Llegué a la conclusión que esta edad es la edad clave para crear una cultura ambiental. Un programa de educación ambiental se debe conformar por varias etapas, empezando por la sensibilización, motivación, siguiendo con el conocimiento, experimentación, capacidades desarrolladas, valoración, compromiso, hasta llegar a la acción voluntaria. Este modelo de educación ambiental es innovador por el involucramiento de jóvenes y se puede utilizar para cambiar la cultura en otras regiones del mundo. Fíjense cómo nosotros hicimos este proceso y se fueron encuestando a los chicos que entraban en el primer semestre y a los chicos cuando salían en el sexto semestre y a los líderes ambientales del grupo de Ecologízate al 100. Déjenme decirles que el grupo de Ecologízate al 100 se formó 120 chicos que eran los líderes que organizaban todas estas actividades y que se iban enseñando a los demás. Cuando entraban, pues su nivel de cultura ambiental era muy bajo. Cuando salían en sexto grado, el sexto semestre, que ya habían pasado por todos estos procesos de actividades que los mismos jóvenes proponían y que iban conociendo, su nivel de cultura ambiental era más alto, pero los que tenían el nivel de cultura ambiental completamente alto eran los chicos líderes de Ecologízate al 100. ¿Por qué? Pues porque para ellos poderle enseñar a los demás tenían que aprender. Para poder actuar tenían que aprender de lo que estaban hablando, lo que estaban diciendo. Muchos fueron a congresos, muchos ganaron premios. Pero ¿cómo llegar a esta parte de que estos chicos pudieran llegar hasta ese punto? Pues Morachino nos explica que para poder hacer una conciencia ambiental tenemos que pasar por estos 5, son 2, 4, 5 etapas, ¿no? Una es la sensibilización, motivación, o sea, necesitamos llegar al sentimiento. ¿Se acuerdan de los maestros que decían, llegan a nuestros sentimientos? Sí, necesitamos llegar a ese punto, al sentimiento,
al sentimiento para motivarlos con positivismo, con propositivos, que sean acciones propositivas. Ya los chicos cuando llegan a nivel medio superior llegan con la idea de derrotada. Ya han escuchado muchas veces, los humanos están terminando el planeta, los humanos, hay que rescatar al planeta, hay que rescatar, los humanos somos los malos, los humanos. Entonces llegan con una actitud ya pues así como que se va a acabar el mundo, pues ya ¿qué hacemos? Se va a acabar el mundo. No, ya no podemos enseñarles con el miedo. Si ustedes hacen esto, se va a acabar el mundo. No, hay que enseñarles con alegría de que hay una esperanza y esa esperanza es por medio de ellos, que ellos pueden, los chicos, las chicas, pueden cambiar las cosas y favorecer para que este mundo sea mejor. Por ahí hay que empezar. Después ya con el conocimiento y la información, hay que capacitarlos, sí. Y esa es nuestra labor como docentes, podemos capacitarlos. Pero también ellos ya tienen muchos medios de dónde poder obtener información. La otra parte es la experimentación, dejarlos hacer, interaccionar, que experimenten por ellos mismos, ahora que sí, por carne propia, los problemas que existen y que por ellos mismos experimenten las acciones que pueden realizar para resolverlos. Cuando llegan a ese punto de la experimentación, entonces ya llegan al punto de la valoración y del compromiso. Empiezan a valorar lo que hay, la conservación. Necesitamos enseñarles a amar nuestro ambiente y nuestra naturaleza. Nadie puede proteger algo que no conoce o no, algo que no ama. Entonces necesitamos enseñárselos y enseñarles a amarlo para que entonces puedan llegar a este punto de la valoración y el compromiso. Cuando ya han pasado todo esto y pasan por la experimentación, entonces se empiezan a comprometer. Y cuando se comprometen, pasan a la acción y a la participación. Y llegando a este punto de la acción y la participación, ya es algo que quedó ahí en las personas y que nadie más se los va a quitar. Se convierte en una forma de vida. De los chicos que yo conozco de Ecologízate al 100, esta cultura ambiental ya es su forma de vida. Todos los días hablan, todos los días hacen acciones, todos los días piensan. Y cuando salieron del CETIS, lo transmitieron a sus escuelas cuando fueron a las universidades. Y en este momento que ya están siendo profesionistas, lo están transmitiendo también a sus profesiones. Y los transmiten a sus familias y los transmiten a la gente que está a su alrededor. Entonces yo digo, de un grupo de 50, si uno logramos el cambio, con ese uno va a empezar a hacer el cambio a todos los demás. Por eso es tan importante que como maestros participemos. Miren, les quiero mostrar este otro video. Los árboles, fuente de oxígeno para los humanos, indispensable para nosotros. Tania. Con ellos o sin ellos, ¿crees poder vivir? Afrontemos la realidad. No. CETIS 100, Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 100, ha decidido comprometerse con el medio ambiente. Un grupo de jóvenes hemos tomado la iniciativa de actuar para nuestro futuro. Todos unidos creamos Ecologízate al 100, un grupo ecológico que trabaja en diferentes proyectos de jóvenes para jóvenes, desde talleres y conferencias hasta festivales ambientales. Me voy a bajar tantito el volumen porque a lo mejor como es música que tiene ahí, se me fue la palabra, pero bueno, que no quiero que nos quiten el video. Derechos de autor. Eso, derechos de autor.
pero quiero que vean cómo dijo, nos comprometemos y todos juntos hacemos Ecologízate al 100. Ese era el lema de la escuela, todos comprometidos, alumnos, maestros y administrativos. Los maestros empezaron a participar, orientándolos. Ustedes van a ver aquí en este momento un poquito más al maestro Escamilla, que también ya no está con nosotros, pero que fue una gran persona en la institución, y cómo les enseña a sembrar los árboles. Cómo es que ellos, por ejemplo, lo que hacían era hacer dentro del festival un lugar de casamiento, así como las kermés. Se iban, se casaban y adoptaban un árbol, y adoptar un árbol lo llevaban y lo sembraban, y era como parte de su compromiso como pareja, pero también como compromiso con el ambiente. Y entonces se dedicaban a cuidar su árbol durante todo el tiempo que estaban en el CETI 100. Iban, lo regaban, lo cuidaban. Y de esta manera ellos se comprometían. Entonces, eso es lo importante, llegar al compromiso. Aquí está el maestro Escamilla explicándoles cómo sembrar los árboles a los chicos de automotriz. Y los maestros que, por ejemplo, les gustaba la música, como maestro Misael, pues participaba en esas convocatorias de música de una canción para la tierra. Y las maestras que les gustaba la literatura, como la maestra Imelda, participaban en ese proceso de que se escribiera cartas para la tierra. Los maestros que estaban en dibujo, pues participaban también. Los maestros de construcción, todos los maestros empezaron a participar. Al ver estas actividades que los chicos estaban haciendo, ellos también participaban como parte de la escuela, como parte de la institución. Entonces, son buenas acciones que podemos lograr a través de estas actividades, pero sobre todo a través de las actividades de los chicos, escuchándolos. Y sin ningún premio o reatributo. Fueron las diferentes reforestaciones que se hicieron en diferentes partes. Este fue el Cerro de San Juan. Creo que hicimos muchas amistades, el evento salió muy bien y pues gracias a todos y a Arely también, que fue la principal, la que inició este proyecto, y pues todos estuvimos ahí siempre y dándole nuestro apoyo. Ecologízate al 100 fue una actividad muy padre para mí. Conocí muchas personas y aprendí muchos valores de la ecología, a cuidar del ambiente y a cómo manejar a grandes masas. Agradezco haber hecho esta actividad, y en especial a Arely y a su mamá, porque fueron como las coordinadoras las que se pusieron muy bien de acuerdo. Y espero que esta actividad se siga haciendo porque es muy padre y tiene muy buenas causas. Me pareció una muy nueva y diferente experiencia a todas las que he tenido, que no solamente nos hace bien la preparatoria, sino en toda la vida, además de que he hecho buenas amistades y me ha gustado demasiado. Yo pienso que valió la pena todo ese tiempo de preparación. Pues para mí Ecologízate al 100 ha sido un programa muy nice, porque cuando llegué al CETI yo creí que no iba a poder hacer mucho, y ahora pude hacer mucho, no solo por mí, sino también por todos los del CETI, y también le agradecí mucho a Arely porque me haya metido en este proyecto, y espero que en realidad se siga haciendo porque todo se está haciendo muy nice, y ya. Bueno chicos, muchas gracias, espero que les haya gustado este festival de ustedes, para ustedes. Gracias por el apoyo de todos y seguiremos viendo trabajando. Gracias. Se le ha dado mantenimiento a todos los árboles plantados. Se planea continuar con este proyecto con las siguientes generaciones.
Bueno, pues como ven, son las opiniones de los chicos de cómo cambian a llegar a esa parte de su cambio de comportamiento y de actitud. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué hicimos? Pues dentro de este proyecto de investigación, pues se capacitaron también a los maestros. Se capacitaron de tal manera, primero con el manejo adecuado de los desechos sólidos, porque era parte del proyecto de cómo manejar esos desechos sólidos en la escuela, y también con carta a la tierra. Se hizo talleres para docentes y para administrativos sobre los principios y los valores de la Carta de la Tierra. De tal manera que los maestros, dentro de sus secuencias didácticas, ponían como tema transversal el desarrollo sustentable y la educación ambiental. De esta forma, todos los maestros de todas las asignaturas empezamos a hablar sobre los temas de desarrollo sustentable y sobre cuestiones ambientales en todas las materias. Si era matemáticas, se daba ejemplos de cuestiones ambientales con matemáticas, porque se ponía como tema transversal, y de esta forma todos pudimos involucrarnos, todos los docentes, los administrativos y los alumnos. Se dieron diferentes talleres de desarrollo humano, muchísimas conferencias. Yo les estoy pasando imágenes de lo que se estuvo presentando. Se hizo un congreso, el primer foro juvenil sobre cambio climático y la Carta de la Tierra. De esto los ganadores fueron entonces al Congreso ya nacional sobre cambio climático. Y nuevamente Arely se presentó y dijo, nosotros hicimos esto. Ahora sí, yo hice esto. Y no nada más quedaron como ideas, sino que quedaron como acciones. Y no nada más ella se presentó ya en ese congreso, sino se presentaron varios que eran parte ya de Ecologízate al 100 hablando. No fue el único congreso. Posteriormente fuimos a Veracruz al Congreso Nacional de Educación Ambiental. Y este es el congreso que se hizo de cambio climático de los chicos. Estos fueron todos los chicos que ya se presentaron. Arely diciendo, hicimos esto, y también todos ellos diciendo, hicimos esto, ¿no? Y cuando fueron a Veracruz, que fue el Congreso Nacional de Educación Ambiental, fue muy hermoso porque era se estaban presentando los trabajos de tesis a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctorado, de las investigaciones sobre educación ambiental. Y llegaron unos chicos de educación media superior, de bachillerato, a exponer sus trabajos. Y dentro de sus exposiciones explicaban qué era lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Mientras las otras exposiciones hablaban de qué es lo que se debe de hacer, cómo deben trabajar, los chicos ya estaban diciendo, nosotros estamos haciendo. Mucha gente se les acercó, mucha gente los felicitó, pero las palabras más bonitas fue cuando les dijeron, jóvenes, de todo el Congreso, lo mejor que se ha presentado han sido ustedes. Ustedes son lo mejor y por lo que ha valido la pena este Congreso de Educación Ambiental, porque nos están demostrando que sí se puede, que todo lo que tenemos como teorías quedan como teorías, pero realmente sí se puede, y sí se puede cuando está la voluntad, cuando está el amor por hacerlo. Sí se puede cuando podemos lograr hacer los cambios. Hicimos varias salidas de campamento en las playas Tortuguero. Aquí yo les quiero contar una anécdota, porque en la parte que yo digo, se tiene que vivenciar, los chicos tienen que vivir
para poder comprender y para poder llegar a ese cambio, se tiene que vivenciar. Entonces, en el campamento tortuguero, una vez se nos acabó, ahí la emoción era ir a conocer las tortugas, nos quedábamos a acampar, se hacían recorridos en la noche, se rescataban los huevos, se sembraban los huevos, luego las tortuguitas que nacían pues se liberaban, ¿no? Todo eso era una emoción. Llegó el momento en que todas las generaciones estaban esperando para poder llegar a ese paso de los campamentos tortugueros. Pero una parte de lo que les quiero contar de las vivencias es que una vez nos quedamos sin agua. Había cierta cantidad de agua. Y yo les dije, miren, este es nuestro recurso, es lo único que tenemos y tenemos que saberlo administrar porque si no, nos quedamos sin agua. Y resulta ser que los chicos se tomaron el agua, se acabó el agua y no había con qué beber. Yo tenía mi botellita de agua, como siempre, traigo una botellita de agua y dije, bueno, esta es mi botellita, ¿no? Cuando ya tenía mucha sed me decían, maestra, le pago 100 pesos por su botella de agua. Y yo, no. Les pago 1,000 pesos por la botella de agua. No. Maestra, 2,000 pesos por su botella de agua. No. ¿A qué quiero llegar? Que los recursos, aunque tengamos dinero, cuando al momento que se acaben, no va a haber manera de obtenerlos. Entonces, el dinero no es lo importante. Nos han hecho pensar que el dinero es importante y no es así. Lo importante es mantener estos recursos. Y cuando ellos lo vivieron, se dieron cuenta que se quedaron con sed y que no tenían manera de obtener agua hasta el día siguiente. Entonces valoraron. Todavía me encuentro alumnos y me dicen, maestra, qué gran lección nos dio de cómo debemos de conservar nuestros recursos. Lo tuvimos que sufrir para poderlo comprender. Y desgraciadamente así pasa, ¿no? Los humanos pensamos que tenemos que sufrirlo para poderlo comprender. Este es otro gran ejemplo. Se hizo un concurso sobre dibujo. El tema era el agua. Y aquí lo importante era cómo los chicos podían expresar. Y el ganador de los bocetos se les daba poder plasmar su dibujo en una pared y que quedara aquí en el CETIS. Los chicos podemos nosotros, como docentes, orientarlos hacia allá. Ellos, los muchachos están buscando en esta edad reconocimiento. Si los reconocemos como parte de las acciones, ellos van a estar felices y van a hacer más acciones. Es una edad en que están buscando ser parte o integrarse a un grupo. Están buscando qué mejor grupo que todos ellos que están trabajando para un bien, para un bien social, para un bien de un futuro. Otra actividad muy bonita fue el vivero. Alguien dijo, hay que hacer un vivero para poder tener nuestros propios árboles, para poder ir a reforestar. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Necesitamos dinero para construir el vivero? Pues sí, ¿cómo lo hacemos? Vendiendo chocolates, y nos pusimos todos a vender chocolates, se construyó el vivero, se estuvieron obteniendo árboles de ahí, porque había un grupo que se dedicaba a plantar las semillas de los árboles y hacerlas crecer hasta que se llegaba la época, después de un año, para poderlo ir a reforestar, ¿no? Entonces hicieron varias reforestaciones, se hicieron investigaciones, los mismos chicos empezaron a hacer investigaciones. De esas investigaciones, de esas propuestas, de esas acciones, se empezaron a tener premios, porque en esa búsqueda del reconocimiento participaban en las convocatorias que salieron y se empezaron a tener premios. Se tuvieron muchos premios estatales a nivel de DGETI y también a nivel nacional. En el estatal se obtuvo el premio estatal para la juventud. A nivel nacional también se tuvo el premio nacional de la juventud y se tuvieron reconocimientos internacionales, ¿no? Este programa de educación ambiental pues llegó hasta Camboya en una reunión de la ONU
como ejemplo de lo que estaban haciendo los jóvenes mexicanos y de lo que se podía hacer a nivel internacional. Aquí es dejarlos ser, orientarlos y orientarlos de tal manera en que ellos se sientan bien, están trabajando por sus ideales y al trabajar por sus ideales se comprometen y al comprometerse logran esa cultura ambiental. Como ustedes ven, son muchas fotos, son muchas aventuras juntos. Fue una época muy hermosa, trabajamos mucho y se obtuvieron grandes logros. Ya Paolo lo había dicho, somos espacio de cultura del agua, somos líderes ambientales en la certificación de Escuela Verde. Y aquí la clave es esto, los líderes ambientales. Preparar chicos que sean los líderes, que a la vez ellos vayan preparando a otros chicos. De tal forma que los chicos de sexto semestre que ya llevaron todo un proceso de educación ambiental, preparen a las siguientes generaciones y vayan dejando y vayan preparándose unos con otros. ¿Cómo lograr todo esto? Pues desde la dirección. Realmente sí se requiere que los directivos aprueben. Sé que últimamente la maestra Delfina hizo un convenio con Semarnat para trabajar educación ambiental, pero no es suficiente si nada más se queda como un convenio. Se tiene que bajar a las instituciones y para que se baje a las instituciones se tiene que estipular ahí que debe ser la educación ambiental parte de las escuelas, que los directivos lo pongan dentro de su plan de mejora continua, que exista una partida para que se tengan los recursos necesarios para hacer todo este proceso de educación ambiental, que las cafeterías se regule lo que se venda, porque el problema de desechos sólidos en las escuelas es por lo que ahí mismo se vende, ¿no? En los plásticos en los que sirven los desechables de Unicel, donde sirven los alimentos, donde venden los alimentos, genera muchísima basura y muchísima contaminación, que también es un problema de la escuela. Entonces, si se regula desde la cafetería qué se vende, que sea orgánico, que no tenga tanto envolturas, que no se desperdicie, que no se produzcan desechos, desde ahí se tiene que ir trabajando. Entonces, los directivos sí son una parte importante y se tiene que configurar en las escuelas una oficina de educación ambiental, donde haya un responsable que organice todas estas acciones. En nuestro caso, el CETI 100 es de 2 turnos. Entonces, podría ser 2 responsables, uno en turno matutino y vespertino, pero que siempre estén en comunicación, porque la escuela es una sola. Entonces, se deben de hacer las cosas conjunto para una sola escuela matutino y vespertino. No se divide en 2 escuelas, no. Debe ser una sola escuela. Entonces, se requiere que sí exista esa oficina, pero que al maestro que se le ponga en esa oficina se le descargue de horas frente al grupo. Porque resulta ser que te dicen, sí, pues te doy todas las horas frente al grupo, pero pues también, pues si quieres hacer el programa de educación ambiental, pues hazlo. Entonces ya no se tiene tiempo para poderlo hacer. Se debe, desde el plan de mejora continua, tener ese espacio del programa de educación ambiental y darle los beneficios a los maestros que están coordinando este programa de educación ambiental. Esa es la manera que podemos contribuir y lograr los cambios y lograr que las escuelas caminen hacia una cultura ambiental. Va por ustedes, va por todos, porque de esto depende el futuro de todos nosotros, de todos como especie.
si realmente no se logra este cambio de cultura ambiental, aunque los gobiernos estén haciendo 1000 planes, 1000 acuerdos, nunca lo vamos a lograr. Gracias, maestros, porque en ustedes está el enseñar. Realmente debemos de aceptar nuestra responsabilidad en este proceso de cambio climático, de enfrentarnos hacia el cambio climático por medio de la educación. Ese es nuestro ámbito. Esa es nuestra profesión. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Piénsenlo, porque no nada más son nuestros alumnos, nuestros compañeros, nuestros amigos. También son nuestros hijos, nuestros nietos, los que están en juego. Nuestra familia, nuestros legados. Es así realmente el legado que podemos dejar para las futuras generaciones. Gracias, maestros, y felicidades en este día. Felicidades a todos. Gracias por esta plática. Gracias, hermosa. Ahora sí que, chin, qué impresión ver así como un flashback. Las caritas de los chicos con su inocencia de hace 10 añitos, esa carita sí está hasta con las espinillas, ¿no? Dios santo, yo creo que varias van a poner el grito en el cielo, otras a llorar de verse ahí tan proactivas y tan dinámicas, ¿no? Creo que lo que habíamos dicho al inicio, este tema de la educación se vuelve este estilo de vida. Definitivamente no volvemos aún atrás, al contrario, todos ellos, todas ellas, no, definitivamente, aunque quieran, no, este chip no se les puede modificar ya, al contrario, se les va como agregando, se les está haciendo hasta más grande este chip adentro del cuerpo, ¿no? Es como que ya es parte de ellos mismos y que creo que es lo que más nos da orgullo de haber participado en este proceso, de ser facilitadores de muchas cosas, de no puedo, claro que se puede. O sea, solo hay que buscar la forma y la manera, y entonces cuando ya logras esta etapa, creo que es la más importante, que ya este proceso de decir si puedo, cómo puedo, ellos mismos lo van resolviendo en el camino, y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a decirte todas las intervenciones que tenemos aquí en Ecologízate en la parte del video en vivo. Déjame, te voy leyendo. Algunas son agradecimientos por todo esto que estás compartiendo. Nancy Marta Caro es una maestra del CETMAR en Baja California, en Guerrero Negro. Ella trabaja, bueno, el CETMAR también es algo similar en este esquema. Nancy Gutiérrez dice, me parece fundamental lo que comenta la doctora. Desafortunadamente la educación ambiental queda en el olvido cuando debería ser un tema transversal de importancia para todas las materias. Todos los docentes tendrían que encuadrar sus contenidos en este enfoque ambiental, que es algo que tú también ahorita estabas comentando, ¿no? Mientras sea así de segmentado, pues no, pareciese que la comunidad estudiantil no camina parejo, que es lo que se quiere, ¿no? Y el reto creo que es el más grande. También pregunta Nancy Gutiérrez, doctora, ¿usted podría identificar cuál fue la clave para motivar a todos y todas en la escuela? ¿Y qué consejo podría dar a los docentes de cualquier área para motivar a una escuela entera? Entonces ahorita piénsalo un poquito en lo que termino de dar los avisos. Bueno, pues Aramara dice, a mí me gustaría saber cuál sería la fórmula para poder replicar lo que se realizó en el CETICIEN con Ecologízate a otras escuelas y generaciones. Areli Nájera, nuestros inicios, qué bonito. Gracias por tu apoyo incondicional siempre, por confiar en nosotros y por confiar en muchas generaciones más del CETIS después. Estoy segura que has tocado el corazón de muchos. Feliz Día del Maestro. Gracias por tu labor. Te amamos, maestra Areli. También preguntan, ¿cómo nos va a afectar la pandemia en tanto el cuidado de la sana distancia en este tipo de proyectos?
A ver, si quieres, con eso comenzamos ahorita, Miss. ¿Cuál es la clave? Yo sé que como docentes no le hallamos la cuadratura de esto, ¿no? ¿Por dónde empezar? Comenzamos con los chicos, comenzamos con los directivos, comenzamos con los administrativos, con los docentes mismos, con nuestros compañeros. ¿Con quién empezar? Yo creo que la clave aquí se dio en conjunto. Arely fue la que dijo, mamá, hacemos un proyecto de educación ambiental para toda la escuela, ambos turnos, matutino y vespertino, que sea de jóvenes para jóvenes, y ella a la vez empezó a trabajar con sus amigos, dándoles esta idea, y de esa idea pues empezaron a salir las actividades de cómo se podría realizar, y ellos formaron el programa. Mi función aquí fue con la dirección. Llegar con la dirección, con la directora, por eso es que mi reconocimiento a la maestra Alma Judith Estrada. Porque al principio decía, Arely, pero te estás metiendo en muchos problemas. O sea, Arely, yo docente, te estás metiendo en muchos problemas. Haz alguna actividad y que quede en eso. Y yo decía, es que no. Si haces actividades aisladas, no logras una cultura ambiental. Tiene que ser una actividad en conjunto. Y esa actividad se tiene que hacer desde la dirección. Desde cómo podemos hacerlo desde la dirección. Y fue como, en ese momento yo era jefa de planeación. Entonces, como jefa de planeación, me tocaba hacer el programa de manejo continuo. De mejora continua, perdón. El programa de mejora continua. Y entonces lo puse dentro del programa de mejora continua. Y dentro de ese programa, pues se tenían que hacer muchas cosas. Desde cambiar los focos, cambiarlos a focos ahorradores, porque tenía que ser, no podemos decirles a los chicos, oigan, deben de cuidar la luz, cuidar el agua, y nosotros tener focos que no eran ahorradores, tener desperdicios de agua, no tener los botes. Deben de separar los desechos sólidos y no tener los botes suficientes para separarlos, o no tener la planeación de cómo se iban a separar. Entonces, se tuvo que dar en conjunto también esos cambios. Por eso yo digo que se debe estar en el plan de mejora continua, que el director debe de tener una partida para poder tener los fondos necesarios para hacerle las modificaciones adecuadas a las escuelas que permitan este proceso de ahorro de energía. ¿Dónde fue donde me gané a la dirección cuando les dije, son indicadores que ya están en la Secretaría de Educación Pública, pero son indicadores que nos van a permitir llegar a una certificación, que nos van a permitir tener un mejor nivel como escuela? Y que a través de todas estas reformas que se han dado de educación, pues que nos van a dar puntos para poder conseguir otras cosas. De esta forma la directora aceptó y dijo, bueno, va. Y a la vez yo fui, la oficina que digo que se debe de existir, que es una oficina de educación ambiental, pues mi oficina de planeación se convirtió en la oficina de educación ambiental. Y era la que yo orientaba todo este programa, asesoraba y buscaba y gestionaba, porque también buscábamos los recursos de cómo hacerlo. Las escuelas no tienen el dinero suficiente, pero nosotros buscábamos la manera. Entonces, chicos que llegaban y me decían, maestra, queremos hacer un jardín botánico. Yo decía, bien, va, hacemos un jardín botánico. ¿Qué necesitan? Pues que necesitamos palas, necesitamos herramientas, necesitamos, va. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tráiganme, chicos, ustedes tráiganme un programa, un proyecto completo de cómo hacer un jardín botánico y lo hacemos. A nada le dije que no.
todo. Maestra, quiero poner un periódico. Va. Perinoticias, se puso. Maestra, queremos construir un vivero. Va. Vendemos chocolates y construimos un vivero. Maestra, queremos hacer una reforestación en el Cerro de San Juan, que es la parte verde que tenemos más cercana a esta ciudad de Tepic, que es muy importante para nosotros. Queremos reforestar. Va. 200 chicos, 3 camiones, maestros. Y fue tan hermoso porque fueron por voluntad a reforestar. No fue una calificación, no fue un número en una boleta, fue por voluntad. Entonces, los maestros empezaron a participar también por voluntad, después de esos procesos de capacitación. Entonces, el financiamiento que nos dio COSDAC para el proyecto de investigación nos ayudó a dar esas capacitaciones. Hubo organizaciones civiles que nos estuvieron apoyando a dar las capacitaciones a los docentes, a darle las capacitaciones a los administrativos. Me convertí en la gestora ante las demás secretarías, porque el chiste es aquí buscar los medios. Todas las secretarías tienen como eje transversal el ambiente. Entonces busqué las maneras en que qué nos podían ayudar cada una de las secretarías. Y pues así encontramos a Conagua, que Conagua nos da los espacios de cultura del agua, están dentro de sus funciones, y pues nos dieron recursos desde un escritorio, una computadora, un proyector, unas bocinas para poder dar las pláticas. Entonces, se pueden lograr. Hay que buscar esas maneras y esos espacios. Y tiene que ser conjunto. Aquí lo importante que se dio es que todo floreció al mismo tiempo. No fue quién es primero, quién es después. Mientras los chicos estaban haciendo su labor, liderados por Areli, los docentes estaban haciendo su labor, de tal manera que por voluntad aceptaron poner como eje transversal en sus secuencias didácticas los temas ambientales. Entonces todos, desde el de física ya estaba hablando de cambio climático, calentamiento global a través de la física, el de química también estaba hablando de eso a través de la química, y entonces de esa manera para los muchachos ya fue como un tema normal, un tema más digerible, porque le estaban dando o estaban viendo la aplicación. Esa es la parte de la experimentación. Les voy a contar también otra anécdota muy buena. Se necesitaba un lugar donde que fuera la oficina de educación ambiental, pero que también guardáramos las herramientas que ya teníamos, porque estaban ya había brigadas, grupos de jóvenes que andaban limpiando los jardines, arreglando los jardines de la escuela, pusieron jardines para abejas, diferentes cosas, ¿no? Los del vivero. Entonces necesitábamos guardar las herramientas. Y los de construcción dijeron, nosotros construimos. ¿Cómo vamos a construir? Pues a través de se llamó la actividad las botellas comelonas, ¿no? Eran botellas de PET rellenas de la misma basura que se realizaba, que se producía, los desechos que se producían en la escuela, se rellenaban las botellas y utilizar esas botellas como ladrillos para poder construir esto. Bueno, adelante. ¿Con qué? Pues necesitamos este material. Se compró el material. Ahí está. Y hay un grupo de chicos que estaban dedicados a construir. Cuando construían y ponían todas las botellas, le iban poniendo cemento y otra vez lo iban haciendo, llegaba un nivel en que la barda se caía. La pared se caía, ¿no? Maestra, se cayó la pared. A ver, piénsenle. ¿Qué es lo que les hace falta? ¿Por qué se cae la pared? No, pues es que la resistencia de las botellas no es lo mismo que los ladrillos. Empezaron a pensar, hasta que se dieron cuenta
qué era la trave, ¿no? Pero para llegar a este proceso se tarda un buen rato. Y la directora me decía, Arely, te está saliendo más caro eso. Consigue un albañil que te lo construya y ya. Y yo le decía, no, maestra, el asunto no es la construcción. Aquí la ganancia es el proceso. Porque en el proceso los chicos están aprendiendo, no nada más la construcción, eso es lo de menos, sino están aprendiendo a investigar, a analizar, a razonar y a ser líderes entre ellos mismos, a hacerse responsables, a cooperar. Y pues hasta que se hizo, hasta que lo lograron. Sí hubo maestros, maestro Vladimir, que hay que agradecerle, que fue el que con quien acudieron y ya los orientó a cómo hacerlo y se obtuvo, ¿no? Y se hizo, se construyó. Pero es el proceso. Nosotros no podemos decir, ya está, hazlo ya. Porque yo creo que ahí es donde perdemos el entusiasmo de los niños de la primaria en este nivel de bachillerato. En ese afán de que hagan las cosas perfecto, nos olvidamos que a lo mejor las cosas no fueron perfectas, pero lo importante era el proceso. Y entonces puede llegar un niño con su trabajo todo chueco, pero ese proceso, no importa que el trabajo esté chueco, mal hecho, sino que el proceso que obtuvo para lograr eso es lo que hay que felicitar. Y no el trabajo excelente que hicieron los papás, porque a veces los papás dicen, no, yo te hago la tarea para que vaya excelente y esté padre, ¿no? Tu trabajo, sea el mejor. Y entonces le quitamos, es como decirle al niño, no puedes hacer las cosas, hazte a un lado. Esa es la clave con los chicos. Debemos de dejarlos, se van a enfrentar, se van a dar golpes, sí, pero ellos van a salir adelante. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Sostenerlos, dirigirlos, emocionarlos y darles su empujoncito para que va. Arriba, vamos, adelante, ustedes pueden. Siempre les dije, ustedes pueden. Todos los alumnos que me conocen, siempre les digo eso, ustedes pueden. Pueden lograr lo que quieran lograr en esta vida, con entusiasmo, con dedicación, con participación, con colaboración. Entonces, debemos de trabajar de esa manera. ¿Cuál fue la clave? Pues fue la clave en que todo abonó, todo, desde la parte directiva, la parte de los docentes, la parte también los administrativos empezaron a trabajar, los de intendencia empezaron a trabajar. Ellos me decían, maestra, es que usted nos está poniendo doble trabajo porque separan los plásticos, pues tenemos que pasar a recoger los plásticos, luego tenemos que pasar a recoger el cartón y luego tenemos que recoger, o sea, nos está poniendo doble trabajo. Bueno, chicos, pues a ver cómo le pueden hacer, organizarse como intendentes para no revolverlo nuevamente, sino que realmente mantener esas separaciones. Nuestro trabajo como docentes es decirles a los chicos, enseñarles cómo separar los desechos sólidos de los muchachos y todos realmente depositarlos en los lugares adecuados. Pero su trabajo como intendentes es mantener eso, ¿no? Y se hicieron convenios con asociaciones. Hubo una asociación que ya iba a recoger los plásticos, otra que iba a recoger los cartones, el papel, el aluminio entre los mismos intendentes se lo repartían. Una vez a la semana le tocaba a cada intendente y era una forma de poder obtener un poquito de ganancia también económica. Se vale, está bien, porque aquí lo importante es que todos nos sentir que estamos a gusto con lo que estamos realizando. Sentirnos... Que bueno, también Arely, esto que creo que puede abonar es que no solamente es la clave este tema de comunicación con toda la comunidad estudiantil, sino este acompañamiento y seguimiento. De inicio, que los alumnos no sientan un bloqueo o un rechazo a sus ideas,
que también el docente en un momento puede desbaratar toda una emoción muy proactiva de los alumnos, quizá por un desinterés o un desconocimiento también del docente, puede ser, pero en ese momento ya le limita toda esta creatividad y que en este tema es muy importante esta sensibilidad, no solamente ambiental, sino también de esta habilidad para comunicarte con las demás personas. Porque aquí parte del eje que hizo este pegamento fue tu participación y este perfil que tienes. Que quizá otra persona con otro perfil que lo ponen ahí, pues no hubiera permitido esta permeabilidad de cosas. Entonces pienso que es también muy importante que los perfiles que se coloquen en estas áreas sean no solo empáticas, sino que tengan este nivel de comunicación para los docentes, para el administrativo, para la institución pública, privada, alrededor del mismo plantel, ¿no? Porque una escuela no está aislada. Tiene una comunidad, los que viven, los vecinos, los compañeros, las autoridades en donde sea que se coloque. Entonces, ¿cómo se logra esa parte? Te voy a dar otro comentario que se me hace muy bonito. Dice, felicidades por el tema que es de reflexión para todos los niveles educativos del país y del mundo. Lo más importante es hacer algo hoy, poner nuestro granito de arena día con día. Y así contó la anécdota del cómo inició Ecologízate al 100 por una iniciativa y un reto de jóvenes para jóvenes. Así es como inicia siempre un gran proyecto, tener una idea y el reto de hacerlo realidad. No siempre es fácil hacerlo realidad por barreras que nosotros mismos nos ponemos. Y así como usted dice, maestra Adeli, es importante luchar por nuestros ideales, porque siempre habrá alguien que nos crea y nos apoye. Y así como personas nos van siguiendo, nosotros vamos guiando para que posteriormente ellos tomen un lugar para guiar a más personas. Tuve la oportunidad de participar en Ecologízate al 100 y puedo decir que dejó una marca en mí que he reflejado en mis valores. Saludos, enhorabuena, no somos un ladrillo más en la pared. Ya verás de quién es. Y bueno, otra pregunta que nos hacen también es que, ¿cómo? O sea, bueno, más bien, ¿a quién hay que pedirle, si estás en una escuela de cualquier nivel, cómo pedir que haya una coordinación de educación ambiental tú como alumno, y que haya un presupuesto para ello? ¿A quién se le pide, no? Tienes una estudiante secundaria y él, ¿a quién tiene que ir a pedirle que por favor haya un área que pueda atender estos temas? Bueno, pues primero con la dirección, ¿no? Ahorita hay un punto también muy importante que se está dando, que son los padres de familia, los que ya están teniendo todas esas cooperaciones administrativas, los financiamientos. Son los padres de familia los que se están encargando de decir qué proyecto sí se le apoya financieramente, qué proyecto no se le apoya financieramente. Entonces, ¿a quién hablar? Hay que hablar con los padres de familia, los de la mesa directiva, y proponer el proyecto. ¿Son ahora los consejos técnicos? ¿O no es ahora? No, los consejos técnicos son de los docentes. Ah, ok. ¿Sí? También se puede hablar en los consejos técnicos. Son el comité de padres de familia, y ellos son los encargados ahora de recibir las donaciones que los alumnos dan, o sea, las inscripciones y todo esto, porque ellos son los que se encargan de la administración económica ya de las escuelas. A partir de este sexenio para acá se promulgó así. Entonces, la dirección dice, tenemos estos proyectos, se le presenta a los padres de familia y los padres de familia dicen, sí, vamos a que parte de las partidas económicas se destinen para esto, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer como chicos? Primero, organizarse y hacer un plan escrito, que no nada más quede como una idea, que ustedes necesitan capacitarse en eso. Yo sé que ahorita hay muchas formas de capacitarse a través de estos medios de comunicación, y ustedes pueden buscar ahí planes de educación ambiental y van a encontrar varios planes en
en los buscadores. Bueno, busquen algo y analícenlo, escriban algo que es de lo que ustedes quieren hacer. Lleven algo por escrito. Cuando lo tengan por escrito, preséntenlo a la dirección. De la dirección, comuníquense con esta Asociación de Padres de Familia y comuníquense, ahora sí, con las academias de docentes. Siempre van a encontrar un maestro más accesible que otro. Entonces, acérquense a esos maestros más accesibles, esos maestros que escuchan, que los apoyan. Acérquense a ellos, plantéenles su proyecto. Ya no es una idea, es un proyecto. Planteen ese proyecto para que se realice. Si es necesario, la comunidad, ayuda de la comunidad, de la colonia, de sus padres, se busca la manera. Porque los recursos económicos nunca son suficientes. Eso todo el mundo nos va a decir. Pero sí tenemos manera de buscarlos. Podemos hacer una kermés, podemos hacer productos orgánicos. Llegó el momento que aquí los de alimentos hacían productos orgánicos para venderlos. Y con eso se buscaban recursos para hacer los proyectos que se querían. Entonces, ustedes pueden buscar la manera, siempre pensando en que sea con esa vertiente de desarrollo sustentable, ¿no? Para mejorar la sociedad, tener una buena economía, pero sobre todo la conservación de nuestros ecosistemas. Entonces, esa sería la forma en que yo les puedo aconsejar. Lo van a encontrar, chicos, lo van a encontrar. Busquen la manera y van a ver, todo lo pueden encontrar. Ese es el tema de gestión, que de momento a lo mejor no lo van a comprender ahora, pero la gestión va a terminar siendo eso. Cómo todo esto que te vas planteando lo vas consiguiendo a través de conversarlo y solicitarlo con las personas correctas, ¿no? Y es este convencimiento que también va a ser muy, muy enriquecedor para todos ellos, el poder hacerte más fuerte en este esquema de gestión y que después, pues la verdad ya no tienes muchos limitantes. Después de eso, tu vida cambia a grados en los que ya no puedes tener más limitantes. Entonces, pues bueno, maestra, bueno, perdón, doctora, doctora, ¿algún mensaje final para ya dar cierre a nuestra charla el día de hoy? Hace rato, bueno, felicitaba a todos los profes y las maestras y todos, pero ¿qué más nos podemos llevar como esta parte de cereza en este pastel que ha sido toda esta conversación de toda tu reflexión a través de este proyecto muy, muy, muy práctico y que se puede digerir y que obviamente esta misma forma se puede trasladar a otros espacios educativos del país y del mismo estado? ¿Qué más podemos dejarles como espinita a nuestras audiencias? Pues para todos, esto es para todos. Yo les digo, nuestro ambiente empieza desde nosotros mismos, desde nuestro cuerpo es nuestro ambiente. Entonces debemos de pensar, el problema del consumo y desecho tan fuerte está dado porque hay empresas que nos están vendiendo cosas que no son saludables para nosotros y sin embargo nos hacen sentir o nos crean esa necesidad de consumir y después de desecharlo, ¿no? Entonces, si nuestro ambiente comienza con nosotros mismos, debemos de pensar desde qué comemos, qué es lo que compramos, qué es lo que desechamos y desde ahí empieza el cambio, desde nosotros, desde nuestro pensamiento. Posteriormente, lo que está a nuestro alrededor viene siendo nuestro ambiente. Y nuestro ambiente más cercano es nuestra casa. Podemos cambiar nuestra casa. Podemos hacerlo que sea más amigable, que tenga condiciones que pueda conservar. Desde sembrar un huerto familiar, sembrar una plantita, un árbol en nuestra casa, estamos haciendo ya un cambio y estamos cambiando nuestro ambiente familiar. Cuando hacemos partícipes a los miembros de nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, ya estamos haciendo, platicándoles todas estas ideas, ya estamos haciendo un cambio. Luego viene nuestra colonia.
Hay chicos que me dicen, maestra, es que en mi colonia no hay nada, hay pura tierra. Ah, pues siembra árboles, organiza tu colonia, organiza a tus vecinos, organízalos de tal manera para que ese lugar sea bonito. Si ahorita no está bonito, ustedes lo pueden cambiar de tal manera que sea agradable. Yo tengo un vecino que transforma todas las áreas y las transforma en jardines. Yo le agradezco mucho a ese vecino. Bueno, pero ustedes pueden hacer esa diferencia desde su colonia, luego desde su municipio, y así nos vamos por región, por estado, hasta la nación. O sea, podemos ir aumentando. Nuestra escuela es nuestra segunda casa. Por ahí me quedó la pregunta que decía, ¿qué va a pasar ahora con la pandemia? Que no puede haber, pues no puede haber mucha interacción, a lo mejor física, de tocarnos, pero sí puede haber mucha interacción de comunicación. Este medio de comunicación para los chicos es algo muy natural para ellos ya. Entonces, ellos se pueden organizar a través de estos medios y hacer las acciones y las actividades, manteniendo esa sana distancia que tenemos que mantener todos. Se tiene que ir aperturando un poco a poquito a que podamos tener más convivencia, pero estoy segura que ellos tienen ya muchísimas ideas de cómo la tecnología nos puede ayudar a esta transformación del cambio ambiental. Ellos es una herramienta muy natural, nacen ya con ella y saben comunicarse muy bien por ese paso. Entonces, yo creo que no puede ser un impedimento y espero que poco a poco retomemos nuestras actividades normales, pero más que normales, porque si decimos queremos regresar a la normalidad anterior, no, queremos regresar a un aspecto mejor. Entonces debemos de trabajar para regresar a esas actividades mucho mejor de como las teníamos antes, ¿no? Siempre debemos de pensar, dejar este mundo o este lugar donde vivimos mejor de como lo conocimos. Entonces, y bueno, en este proceso, doctora, pues ya no somos las mismas personas después de un proceso pandémico como el que ha pasado esta sociedad y que evidentemente regresar a una normalidad, pues claro que no, porque ni tú mismo eres ya el mismo, ¿no? No. Y entonces creo que esta respuesta de cómo vamos a volver después de este procedimiento debe ser un poquito más repensado, ¿no? Más consciente de que esas afectaciones son reales. Creo que este tema del cambio climático, como muchos otros temas de problemáticas ambientales, para muchas personas es como algo que no existe o algo que no es palpable para sus vidas o para su entorno muy directo. Y creo que este proceso de confinamiento al que fuimos sometidos es eso, una realidad, está sucediendo, es real, no es un invento de nadie y que pues, cómo nos vamos a sentir después de eso, ¿no? Y creo que el reto va a ser todavía más grande. Y bueno, decirle a nuestra audiencia que estas dinámicas que tenemos el día de hoy son parte de este procedimiento, de este proceso que la doctora Arely nos ha estado comentando en la charla el día de hoy. Esta continuación de todos estos pasos que ella enlistó, que si la emoción, que cómo te entusiasma, que cómo le vas siguiendo, cómo lo investigas, este producto de charlas que estamos teniendo el día de hoy es resultado inherente de toda esa actividad. Es bueno, no podemos ir a las escuelas, no podemos ir a las colonias, a los municipios, a los ejidos, a las comunidades, pues bueno, estamos teniendo nuestro mismo proceso de educación ambiental a través de estas nuevas tecnologías, en donde no estamos en riesgo, en donde tenemos nuestra sana distancia, en donde tenemos interacción, seguimos teniendo interacción con las personas a través de estos medios. Entonces, pues bueno, ¿qué mejor ejemplo que esta evidencia de continuación en estos cambios de vida que son muy bonitos, que nos llenan de mucho gusto y que bueno, Arely, aparte de ser nuestra líder fundadora de todo este proyecto, este enlace de apoyo, pues es para todos nosotros no solamente una gran amiga, una gran maestra,
sino también este acompañamiento que siempre sentimos con ella. Donde sea que estemos, y yo sé que todos los chicos que han pasado por tus aulas, cada vez que se comunican contigo, sienten que siguen estando ahí, muy, muy cerca de ti, así estén en Timbuktu, estén en Australia, estén donde sea que estén, van a seguir sintiendo esa cercanía contigo, así no te vean diario. Y que es esto que tú emanas hacia todos nosotros, ¿no? Digo, eres como ese pegamento que bueno, que ya está como invisible aparentemente, como que si no se viera, como que si no está, pero todos sabemos que estás ahí y que bueno, agradecemos mucho que estés en estas conversaciones que para nosotros son muy importantes. Entonces, pues ahí seguimos. Muchísimas gracias, doctora. Quiero felicitar a mis compañeros docentes y administrativos del CETI-100 y a todos los maestros de esta gran nación que es México. Podemos hacer el cambio, de nosotros depende. Así es. Entonces, pues bueno, invitarles a que sigan participando de las jornadas que tenemos todavía para este mes y bueno, todo este año va a ser de festejos. Vamos a tener pues como una versión de festival ambiental a final de año, que va a ser casi como este conjunto de cosas que hemos estado pasando en este ciclo. Entonces, van a ser todos bienvenidos y muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Que tenga muy bonito fin de semana y nos vemos pronto.